Hola, soy José, capitana del Circuito de Fútbol Femenino y hoy os voy a contar cómo estoy llevando mi cuarentena. Pues estoy pasando con mi familia y estoy intentando tener una pequeña rutina, no perder horarios y sobre todo mantenerme activa para que el cuerpo no note esa falta de actividad que tenemos después de tantos días en casa. Sí, normalmente estoy estudiando por la mañana, estoy estudiando inglés y cuando tengo clase doy la clase y cuando no intento estudiar algo, lo que me toque ese día. Y por las tardes las dedico a dar clases. Estoy dando clases a niños de manera online y ya cuando llega al final del día, sobre las 8, intento hacer algo de ejercicio. Depende un poco del día porque los días que tengo clase a las 9 me levanto antes, otros que tengo clase a las 10, un poco más tarde, y el resto de días intento entrar en esa franja, entre las 9 y las 10 para que el cuerpo no pierda un horario habitual de lo que era la normalidad. Si entrenamos 2 días a la semana en grupo, sobre las 8 de la tarde, y luego el resto de días intento entrenar yo por mi cuenta, ya sea con una chica a la que estaba yendo de manera individual o haciendo algo de movilidad, pilates, vídeos, lo que sea. Sobre todo porque nos pasamos mucho tiempo sentados y que el cuerpo necesita moverse un poco al final del día. Y tenemos contacto por WhatsApp y sobre todo en las sesiones de entrenamiento. No todas, porque por temas de plataforma solo podemos entrar la mitad y hay 2 grupos, pero los que tenemos en el mismo grupo, sí que cuando acaba la sesión igual nos quedamos un rato y comentamos pues, la situación. Tenemos compañeras que están trabajando en ambulancias y nos van contando pues, su día a día e intentamos no perder el contacto porque sí que es cierto que de pasar tantas horas juntas a no vernos, pues se nota y ya se echa de menos ese contacto. Creo que la temporada es positiva, está siendo nuestra mejor temporada en la categoría y sí que es cierto que tenemos un sabor un poco agridulce porque empezamos muy bien y fuimos de más a menos, pero me da pena el hecho de que creo que en el último partido el equipo empezó a sentirse otra vez dominador y se sintió cómodo con el balón y da pena que creo que estábamos volviendo a coger una buena dinámica y se haya parado por estas circunstancias. Sobre todo el tema de ver series, no tenía prácticamente tiempo porque el poco tiempo que tenía era por la noche y llegaba siempre muy cansada y ahora estoy aprovechando para ver varias series y mucho más rápido. Antes igual veía un capítulo cada semana, ahora ya puedo ver más rápido y sobre todo cosas que no podía hacer era por ejemplo dibujar o hacer puzzles, que también me gusta bastante y no había tiempo material para hacerlo. Cocinar porque creo que es más entretenido y me gusta luego ver cómo quedan los platos. Bajar la basura porque así pues un poco estirar las piernas y despejarte. Una película en familia por la noche y las series durante el día yo sola. Música siempre preferible. Si estoy estudiando ya sí que no me pongo música. Ahora en cuarentena videollamada. La trilogía Los zapatos de Valeria ya la he leído y está muy bien. Luego estoy leyendo Equipos campeones de Pep Marí y cualquier libro de Freds también me gusta. La Casa de Papel y Atípico en Netflix y El Mentalista en Amazon Prime Video. Harry Potter todas, Las 7 almas y En busca de la felicidad. Cualquiera de Moral, La mujer de Verde de Izar y Caída libre de Vanessa Martín. Sí, tengo un balón de la única vez que he metido un hat-trick en un torneo en Almería y lo guardo con bastante cariño porque es una cosa que no creo que vaya a poder volver a conseguir. Valorar más las cosas del día a día que normalmente no le prestamos atención. Pues un mensaje de mucha fuerza y de ánimo, que intenten todos estar activos, mantener una rutina y sobre todo que todos seamos conscientes cuando volvamos a la realidad para poder volver al Martín en Valero lo antes posible.